Bienvenidos al curso de energía solar. Mi nombre es Franco Varas, soy el jefe del área de capacitaciones de Ayudelec Ingeniería Eléctrica y en esta sección vamos a estudiar la unidad de explorador solar, la plataforma que nos va a permitir obtener los datos de radiación solar y posterior generación de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, para comenzar, vamos a ingresar a nuestro buscador y vamos a escribir explorador solar. Luego ingresamos a el primer link que nos aparece. Esta sería la plataforma de explorador solar, impulsada por el Ministerio de Energía de Chile. Si se fijan, existen distintas ventanas a las que podemos acceder. Uno es explorar, que básicamente es poder obtener los datos de radiación, datos meteorológicos y atmosféricos de la zona en la que nos encontremos. Luego tenemos la ventana de cálculo de sistemas fotovoltaicos. También existe una ventana para cálculo de sistemas solares térmicos, que viene siendo el otro tipo de paneles solares que encontramos, que son los termosolares, que en este curso no estamos estudiando esa gama. Y por último, una ventana de mediciones. Y arriba tenemos una ventana para calcular el ahorro en la cuenta de luz. Entonces vamos a comenzar ingresando a la plataforma o a la ventana de explorar. Como pueden ver, aparece el mapa de radiación de Chile. Como habíamos visto en la unidad de radiación, en los colores verdes y colores azules tenemos una baja radiación, luego yendo hacia el amarillo y luego hacia el naranjo tenemos altos índices de radiación, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Entonces, para comenzar, ingresamos una ubicación. Podemos hacerla mediante de una dirección, mediante ingresando en los valores de latitud y longitud, o la tercera es hacerla de forma manual, ubicándonos en el mapa, acercándonos y ubicando de forma manual la localización. Para este caso vamos a ingresar una dirección. Vamos a ingresar Valparaíso y vamos a ir al centro de Valparaíso. Entonces aquí en el mapa podemos ver que nos señala el centro de Valparaíso, una latitud de menos 33,04 grados y una longitud de menos 71,61 grados. Aquí ya ubicado el sitio, el explorador solar me empieza a entregar una serie de datos: la latitud, la longitud, la altura y luego los datos de radiación. Radiación anual, global, horizontal. Como habíamos visto, nos entregan estos datos de radiación horizontal, es decir, medida en un plano horizontal. También me entregan los datos de radiación global en plano inclinado para 33 grados y luego la divide por las componentes de directa o difusa. Como habíamos visto, la componente directa es la que no sufre alteración o desvío en los rayos del sol y la difusa es la que sufre alguna alteración producto de factores atmosféricos. También me entrega información meteorológica, temperatura ambiental, velocidad del viento y frecuencia de nubes. Pero para lo que a nosotros nos interesa vienen siendo los gráficos de radiación. Entonces aquí tenemos el gráfico de radiación global horizontal. Como podemos ver, la curva característica que ya habíamos visto en la unidad de radiación solar, en los meses de verano, para el caso de enero, tenemos 7,05 kWh por metro cuadrado al día. Para el caso de junio, el mes más desfavorable en cuanto a radiación solar, tenemos 2,35 kWh por metro cuadrado al día. Esto vendría siendo, repito, radiación global medida en un plano horizontal. Vamos a la parte de gráficos. Y aquí podemos ver una serie de gráficos, podemos seleccionar. Vamos a partir analizando este gráfico de variación anual, que también habíamos visto en la unidad de radiación solar, donde me hacen la comparación entre radiación directa en plano inclinado y radiación directa en plano horizontal.
También podemos ver la radiación en ciclo diario, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, donde existe el rango de luz solar, obteniendo un pic de radiación a las 13 horas. También me hacen esta comparación entre radiación en plano inclinado y radiación directa horizontal. Podemos ver también cómo varía la radiación año a año, desde 2004 hasta 2016, que es el rango de medición para los datos de radiación solar de esta plataforma. Luego, ciclo diario anual, global horizontal. Aquí ya es un gráfico un poco más especializado. Podemos ir viendo por las horas del día y por cada mes del año. Aquí por los colores nos vamos ubicando en el nivel de radiación que nos encontramos. Podemos ver el mismo gráfico, pero para radiación en plano inclinado, radiación anual directa normal. Bueno, la verdad es que el explorador solar nos entrega una serie de gráficos, y no solo de radiación, sino también de topografía y sombras, como vamos a ver acá. Nos entrega también gráficos de nubosidad, por ejemplo el ciclo anual de nubosidad, temperatura, viento. Ustedes pueden revisar con mayor detalle estos tipos de gráficos. A nosotros en particular nos va a interesar los gráficos de radiación solar, ya sea radiación global, horizontal, radiación global en plano inclinado, tanto para la componente directa como difusa. Aquí podemos en descargas obtener informes o reportes de radiación en formato PDF o también en formato de planilla de Excel para revisar los datos de radiación con mayor exactitud. Luego de que ya tenemos claro cuál es la radiación que está llegando en nuestra zona, en la parte de resumen de sitio, el valor importante aquí a rescatar sería global horizontal 4,82 kWh por metro cuadrado al día. Este valor de radiación global horizontal es que nosotros de forma manual le realizábamos esta corrección con el factor de corrección K para llevarlo a plano inclinado en 30 grados de inclinación. Luego, en la segunda ventana tenemos la parte de generación eléctrica. Hacemos clic y aquí nos entrega dos modalidades, una modalidad básica y una modalidad avanzada. Escogemos la modalidad avanzada, que es la que permite un dimensionamiento de los sistemas con mayor exactitud, y aquí vamos a tener que rellenar ciertos valores que corresponden a los datos técnicos del panel solar que estemos utilizando para nuestro sistema fotovoltaico. Vamos a comenzar entonces a rellenar estos valores tanto para los equipos asociados, el inversor, los paneles, y poder ver cuánto es la generación estimada que tendría mi sistema fotovoltaico. Para el caso de estudio y los paneles que vamos a utilizar en nuestra sesión práctica son de la marca CSUN, de una potencia peak de 265 watts y 60 celdas. Cada panel que ustedes ocupen, cada módulo fotovoltaico tiene asociada una ficha técnica. Esta ficha técnica posee los parámetros eléctricos del panel y son los que necesitamos para poder dimensionar nuestro sistema. Entonces, desde esta ficha vamos a obtener los datos para ingresarlos en el explorador solar. El explorador me pide el número de celdas por panel, que en este caso son 60 celdas en serie, entonces le colocamos 60. Luego el voltaje de máxima potencia, ubicamos BPM, voltaje en máxima potencia 30,71 volts. Ubicamos la corriente en máxima potencia, IMP, 8,63 amperes. Tanto el voltaje en máxima potencia como corriente en máxima potencia vienen siendo el voltaje y la intensidad corriente en que operan el panel en sus condiciones óptimas, ¿ya?
Luego me pide otro voltaje y otra corriente, en este caso es el voltaje de circuito abierto. Como habíamos visto en la unidad de introducción a la electricidad, circuito abierto es cuando no tenemos ninguna carga conectada en nuestros paneles. Es decir, estamos midiendo el voltaje en las terminales sin ninguna conexión, por ejemplo, de una batería. El voltaje de circuito abierto para estos paneles es de 37,81 volts. Si se fijan, este voltaje de circuito abierto siempre va a ser mayor al voltaje en máxima potencia. Mismo caso para la corriente de cortocircuito, también concepto analizado en la unidad de introducción a la electricidad. Esta corriente de cortocircuito también va a ser mayor a la corriente en máxima potencia. En este caso, para nuestro panel CISAN de 265 watts, se tiene una corriente en cortocircuito ISC de 9,24 amperes. Luego nos pide los coeficientes de temperatura. Estos coeficientes de temperatura hacen referencia a la pérdida de eficiencia en base a los grados de temperatura a los que trabaja mi panel. Habíamos visto en la unidad de módulos fotovoltaicos que mientras a mayor temperatura trabajen mis paneles, menor va a ser su eficiencia de trabajo o eficiencia de operación. Y esto se relaciona por medio del coeficiente de temperatura. Los coeficientes de temperatura también vienen especificados en la ficha de datos técnicos. Podemos ver que acá nos pide el coeficiente de temperatura para voltaje de circuito abierto. Ubicamos el coeficiente de temperatura VOC menos 0,292. Y luego vemos que el dato de la derecha se rellena de forma automática. Hacemos lo mismo para el coeficiente de temperatura correspondiente a ISC, a la corriente de cortocircuito, que en este caso es 0,045. Entonces ahí ya tendríamos los datos principales de nuestro panel escritos en el formulario para continuar con nuestro dimensionamiento. Luego, el número total de paneles, o sea el arreglo fotovoltaico. En este caso vamos a dimensionar un arreglo de 6 paneles, o sea un kit fotovoltaico, una capacidad instalada, 8 paneles, una capacidad total instalada de 2 kW o 2000 watts. ¿Ya? Vendría siendo un kit fotovoltaico, ya sea off-grid u on-grid, de 2 kW o 2000 watts. Si se fijan, la capacidad total instalada supera levemente a los 2000 watts genéricos, o claro, genéricos, que es la capacidad de mi sistema. Esto se debe a la pérdida de eficiencia en la generación que tienen mis paneles. Vamos a ver en la unidad de dimensionamiento que los paneles en su ficha técnica tienen anotado valores PIC, pero los paneles no trabajan siempre en dichos valores, ya sea los valores de máxima potencia, sino que existen pérdidas asociadas, y es por esto que la capacidad total instalada se sobredimensiona con un margen en base a la capacidad nominal, que en este caso serían 2 kW o 2000 watts de mi sistema fotovoltaico. Luego, en el tipo de arreglo, escogemos fijo inclinado. Vemos que tenemos sistemas tracker o solar tracker que habíamos visto con seguimiento solar, pero para este caso vamos a dimensionarlo con un sistema fijo inclinado y una estructura aislada. Una estructura aislada utilizando estas estructuras de aluminio tipo escuadra, y esta viene siendo la parte importante. Nosotros en la unidad de radiación solar habíamos aprendido a calcular el ángulo de inclinación y el azimut solar, es decir, la orientación de nuestros paneles con una desviación del norte. Si bien ya sabemos realizar este cálculo de forma manual, el explorador solar, dependiendo de la localización que ingresemos en la plataforma, nos va a entregar la optimización de los ángulos. Apretamos el botón de optimizar ángulos y nos debería entregar un resultado similar al que ya habíamos calculado de forma manual. Como vemos, para el caso de Valparaíso,
nos entrega que el ángulo óptimo de inclinación es de 29 grados, cercano a los 30 grados que habíamos calculado de forma manual. Para el azimut nos entrega menos 14 grados, es decir, 14 grados hacia el noroeste, cercano a los 15 grados de desviación que también habíamos calculado. Básicamente esta variación de 1 o 2 grados no va a suponer una diferencia significativa en la generación eléctrica. Luego, como tengo una capacidad total instalada de 2 kW, ocupamos un inversor de 2 kW. Y el inversor tiene una eficiencia asociada. Todos los equipos fotovoltaicos tienen una eficiencia de trabajo. No trabajan a un 100% de eficiencia, sino que también existen pérdidas asociadas. En este caso, los inversores de mejor calidad trabajan cerca de un 95% de eficiencia. Y por último, las pérdidas. El factor de pérdidas del sistema fotovoltaico incluye las pérdidas por degeneración, pérdidas por mantención, cuando el sistema está fuera de operación, por suciedad en los paneles, por las pérdidas que sufren los equipos fotovoltaicos, entre otros. La suma de estas distintas pérdidas del circuito fotovoltaico, el explorador solar las calcula como un 14%, así que dejamos ese valor tal cual. Luego, ya rellenado todos los datos del explorador solar, simplemente revisamos que esté todo bien y apretamos en calcular generación del sistema fotovoltaico. Este proceso demora un par de segundos, hay que tener paciencia. Aquí está haciendo el cálculo de todas las variables que ingresamos, los datos del panel, del inversor, la localización, la orientación, el ángulo de elevación de mis paneles, y como vemos calcula la generación total. ¿Qué me dice el explorador solar? Que tengo una generación total diaria de 7,6 kWh, un total anual de 2.775 kWh y un factor de planta de 15%. Como les había comentado, en la unidad de energía 2050, el factor de planta de los sistemas o de las plantas, valga la redundancia, plantas fotovoltaicas, ronda entre los 15 y 20%, que es justamente lo que tenemos acá. Caso especial para la planta solar Jama, que habíamos estudiado, cercano con un valor de 34% de factor de planta, una de las plantas más eficientes del mundo. Aquí podemos ver la generación fotovoltaica mensual. Para el caso de enero tenemos 194 kWh, para el caso de junio 238 kWh. Para el caso de agosto, donde se da la mayor generación, tenemos 308 kWh. Si bien pudieron darse cuenta, todo este cálculo del factor de corrección K no lo hicimos, ya que el explorador solar hace estos cálculos de forma automática, tanto para los ángulos de elevación y orientación como para el factor de corrección para llevar estos valores de radiación global horizontal a radiación global en plano inclinado. Vamos a la parte de gráficos y podemos ver que nos entrega los mismos gráficos que ya habíamos analizado antes. Tenemos la generación anual, que es la que estamos viendo ahora, generación en ciclo diario de mi sistema fotovoltaico. Tenemos la generación año a año, cómo va variando, y el ciclo diario mensual. Ahí sí, que lo podemos ver por hora del día y por cada mes. Finalmente, bueno, aquí arriba se me había olvidado mencionar, están los parámetros que habíamos elegido, la latitud, la longitud, en base a la localización, que en este caso es Valparaíso, el tipo de panel fijo inclinado, el montaje, los paneles con una inclinación de 29 grados y una orientación de menos 14 al noroeste. Finalmente podemos ir a la parte de descargar resultados y podemos descargar el reporte oficial de nuestro sistema de generación. Por ejemplo,
vamos a descargar el reporte en PDF. Aquí nos va a entregar un resumen tanto de los datos de radiación como la generación de mi sistema fotovoltaico ingresado. Este reporte es bastante completo y la verdad es que sirve bastante para generar una estimación rápida y sencilla de mis sistemas fotovoltaicos. Aquí vamos a ver, este es el reporte que entrega la plataforma de explorador solar. Vamos bajando, hace una pequeña introducción, luego encontramos el sitio que escogemos dentro de Chile, que en este caso era Valparaíso, el centro de Valparaíso. Luego nos entrega la frecuencia de sombras. Luego aquí tenemos los datos de nuestro sistema de generación, la configuración, el montaje, los ángulos de orientación y elevación, los datos del panel, los parámetros eléctricos, la eficiencia del inversor y las pérdidas asociadas al sistema. Luego los resultados de generación, una capacidad total instalada de 2,12 kW, o sea un kit fotovoltaico de 2 kW o 2000 watts. Tiene un total diario de generación de 8 kWh y un total anual de 2,78 MWh. Aquí podemos ver en más detalle cómo es el ciclo anual de la generación, el ciclo diario de generación, algunos gráficos, el total anual de generación para cada año en la base de datos. Bueno, la verdad es que este reporte es bastante completo. Más abajo empiezan ya unos análisis un poco más detallados de radiación. Aquí vemos cómo hace la comparación entre radiación en plano inclinado y radiación horizontal, y también dividiéndolas por los componentes de directa, difusa y reflejada, como estudiamos en la unidad de radiación solar. Aquí podemos ver cómo varían por hora del día, el gráfico de generación anual, la variabilidad año a año de mi sistema de generación. Ustedes con mayor detalle pueden revisar, dependiendo de dónde ubiquen su sistema fotovoltaico, realizar este mismo ejercicio y ver cuánto sería su generación. Aquí podemos ver datos de nubosidad, datos de temperatura, datos de viento. Básicamente estas son las opciones que entrega el explorador solar. Viene siendo la plataforma más completa en cuanto a datos de radiación solar y el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. De aquí en adelante se recomienda que ustedes utilicen esta plataforma para sus proyectos en el futuro, ya que es la más confiable y entrega un buen grado de exactitud en los sistemas de generación eléctrica. Un dato especial para finalizar ya con este análisis es la ventana de cálculo de ahorro en la cuenta de luz. La verdad es que si ingresamos a esta pestaña, nos dice que es posible calcular el ahorro que podríamos tener en nuestra cuenta de luz mediante el sistema que elijamos, dependiendo de la potencia instalada. Pero la verdad, esta ventana de cálculo del ahorro aún no está desarrollada al 100%. Y la verdad es que nosotros les recomendamos hacer estos cálculos de forma manual, ya que aquí se pierde un poco de exactitud en cuanto a los resultados. En nuestro curso, en la sesión presencial, vamos a enseñar cómo realizar los cálculos en el ahorro para los sistemas conectados a la red, cómo analizar las variables, cómo analizar el kilowatt hora que se paga y el kilowatt hora que nos pagan por la venta de los excedentes de energía. Así que por el momento esta ventana de cálculo en el ahorro la vamos a dejar sin utilizar. Pero tanto para la parte de radiación como la parte de explorador y cálculo de sistemas fotovoltaicos se recomienda que la utilicen. Eso sería la unidad de radiación y bueno, la utilización del explorador solar.
Así que ya nos quedaría de lleno en las sesiones presenciales estudiar los dimensionamientos de los sistemas off-grid y los sistemas on-grid.